Quiero agradecer a mi hermana Liliana el privilegio que nos da de poder exponer un consejo en esta noche. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por todo lo que tú nos has permitido, por el descanso que nos diste, Señor, de este día. Padre, glorifica tu nombre de una manera especial en medio de nosotros. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y conoces también nuestro corazón, nuestra mente. Cómo tú has transformado, Señor, nuestro lamento en baile y has cambiado la tristeza que había en nuestros corazones por la alegría de conocerte y de poder venir confiadamente hasta el trono de tu gracia. Señor, permite que esta pequeña meditación, Señor, nos ayude a agarrar ánimo, a seguir creyendo, a seguir firmes en la fe como tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer Ezequiel 1 del 1 al 4. Yo estaba pensando hablar del Salmo 137, pero sí lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar, nada más que vamos a empezar con Ezequiel capítulo 1 del 1 al 4. Y aquí vamos a ver Ezequiel hablando, ¿verdad?, de lo que le aconteció. Dice en el versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Vemos aquí, ¿verdad? Está hablando Ezequiel, y yo no sé a cuántas de ustedes alguna fecha se le ha quedado grabada, ya sea por algo bueno, ¿verdad?, un buen recuerdo o una experiencia difícil. Todos recordamos el cumpleaños de nuestros hijos, el día que nos casamos, o nos graduamos de la escuela, sabemos en qué año, ¿verdad? También tenemos recuerdos duros como aquí en Estados Unidos, el 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas. El 2020 empezó la pandemia, ¿verdad? Y vimos que todo el mundo en general se paró. Era algo asombroso pensar que de la misma manera que Estados Unidos estaba todo parado, también hay en el Perú, en Guatemala, en México, en la China, en Indonesia, en Nepal, en Corea, en Inglaterra. Todos estaban en lo mismo, ¿verdad? Todos estábamos parados y a la expectativa de que algo iba a pasar. Perdón. Aquí vemos a Ezequiel hablando, él, ¿verdad? Aconteció en el año 30. Él se refería a 30 años que tenía él de edad, ¿verdad? Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Vemos una explicación acerca de aconteció en el año 30. En sus 30 años, en el mes cuarto, ya era, él estaba en Babilonia, ¿verdad?, lejos de su país. Y él lleva eso de que nos narra los días y el mes y los días que el año, el mes y el día, quiere decir que él llevaba la cuenta, ¿verdad? Desde que los habían llevado cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia, ellos estaban contando. Dice el Salmo 137, dice, lo vamos a leer un poco, dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos contestaron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová
en tierra de extraños. Hay momentos en nuestra vida, ¿verdad?, que no nos explicamos qué es lo que está pasando. Es cierto que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia por castigo, ¿verdad?, por disciplina, porque ellos no obedecieron al Señor, y muchas veces Dios les dio oportunidad, pero ellos se volvían a los ídolos, se alejaban de Dios e iban a buscar otros dioses, ¿verdad? En Jeremías es un profeta que siempre les habló, y ellos le decían: ve, pregúntale al Señor qué quiere de nosotros y nosotros lo vamos a hacer. Y Jeremías se ilusionaba, iba contento, ayunaba, oraba, y el Señor le daba el mismo mensaje y se los traía. Y cuando ellos oían que era el mismo mensaje, no le hacían caso, se burlaban de él, a pesar de haber prometido que iban a hacer lo que el Señor les enviaba a decir, ¿verdad? Muchos profetas estuvieron hablando en ese tiempo antes de que se los llevaran a Babilonia. Pero ahora aquí en este Salmo 137 vemos junto a los ríos de Babilonia. Ya están ellos ahí. Dice: ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y llegaron hasta, dice, sobre los sauces llegaron a colgar sus arpas, porque ya no había deseo de cantar, ya se estaban lamentando, habían sido extraídos de su patria y llevados a un lugar extraño. Habían dejado sus amigos, sus vecinos, sus casas, sus muebles, sus cosas. Y no solo eso, habían visto el templo de donde la gloria de Jehová descendía, quemado y destruido. Toda su ciudad, que ellos se sentían tan orgullosos del gran templo que Salomón les había construido, destruido completamente. Se llevaron todas las riquezas del templo, todo lo de valor de Israel, y se llevaron también a la gente. Dice la palabra del Señor que solamente quedaron los más pobres, ¿verdad? Los que ya no les servían para nada, los viejos, los pobres. Y vemos aquí al pueblo de Israel lamentándose. Y tal vez algunos sin culpa, ¿verdad? Como Ezequiel, que era un sacerdote. Él tal vez no había cometido el pecado de la idolatría, pero todos fueron castigados. Ahí iba Daniel y sus amigos, iba muchos jóvenes, ¿verdad?, que amaban a Dios, tal vez hombres adultos también que amaban a Dios, pero por la mayoría que había pecado, ellos fueron castigados también. Y ahí, estando en esos ríos, los babilonios le pedían que cantaran. No sé si en son de burla o simplemente ellos habían oído los cantos que ellos cantaban, porque Israel era famoso alrededor de los otros países, ¿verdad? Y tal vez les gustaban los cantos o simplemente lo hacían por molestarlos. Yo pienso que era porque les gustaban los cantos, ¿verdad? Y la gente quiere oír algo que adore a Dios, aunque sin conocerlo saben que hay una necesidad innata del hombre para buscar a Dios. Y ellos le contestaban: ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Ellos tal vez se sentían culpables por lo que había pasado, o ignorando su pecado, diciendo: ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios nos dejó? Y esa situación muchas veces nos pasa a nosotros en tiempos de prueba. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué dejas que pase esto en mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Yo te he servido, yo he tratado lo mejor, pero me pasa esto, ¿verdad? Así podría haber dicho Ezequiel, que era un sacerdote. Aquí en la lectura de Ezequiel 1 dice: aconteció en el año 30. Se acostumbraba que los israelitas, los sacerdotes, eran descendientes de la tribu de Leví. Desde niños ellos sabían que iban a ser sacerdotes. Y Ezequiel no era la excepción. Desde niño sabía que un día iba a estar ministrando en el altar, en el lugar santísimo, donde no podía entrar cualquiera, solo el sacerdote, ¿verdad? Después de haberse purificado podía entrar al lugar santífico. Pero ellos empezaban a ejercer en el templo hasta los 25 años. Y para esa edad, Ezequiel fue tomado hacia Babilonia, y nunca su sueño se pudo haber hecho realidad. Ahora ya no había templo, estaba lejos de esa ciudad,
sus sueños, su anhelo desde niño, que le decían, ay, el día que tú sirvas, y tal vez toda su familia emocionada cuando tú seas sacerdote oficialmente, y todos esos sueños se desboronaron. Le cambió la vida completamente. Ahora está en Babilonia, dice, y ahí es donde él nos cuenta, a los 30 años, ya tenía 30 años, más o menos 5 años de cautiverio, ¿verdad? En el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Miren, qué lindo que a pesar de su desobediencia de la gente, ¿verdad? De todo el pueblo, y que Dios los había castigado, permitiendo que Nabucodonosor se los llevara cautivos, llega palabra de Dios hasta ahí. Más adelantito dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, nos da una secuencia, ¿verdad?, de días y de tiempo. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. La palabra del Señor nos recuerda que él era sacerdote. Aunque su sueño se había destruido, aunque por lo que él había soñado desde niño que iba a ser sacerdote, ya no existía el templo, ya no podía administrar sacrificios, ni entrar a ofrecer ofrendas por el pueblo, porque ese sueño se había muerto. Sin embargo, para el Señor, él dijo, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. A veces leemos las escrituras, ¿verdad? Y no ponemos atención a los detalles. Pero aquí nos dice Ezequiel, sacerdote Ezequiel. Él sabía que era sacerdote de la tribu de Judá, hijo de Buzi. Yo sé quién es tu papá, yo sé de dónde vienes. ¿Dónde estás ahorita? Yo sé también, estás en la tierra de los caldeos. Y luego sé exactamente en qué posición, en qué lugar estás, en el río de Quebar. Y ahí, estando ahí, vino palabra de Jehová, y luego dice, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nuestros sueños se han destruido, cuando nosotros teníamos ese sueño de que iba a durar toda la vida nuestro matrimonio, o de que nuestros hijos iban a hacer esto, o cualquiera que fuera tu sueño, o que iba a lograr esto y no se pudo. Ahí está el Señor. Él sabe quién eres tú. Él sabe desde antes de la fundación del mundo te escogió, dice la Biblia, para glorificar su nombre en ti. Y ahora si estamos pasando en tiempo de prueba como estaba Ezequiel, aquí podemos hallar consuelo, donde nos dice, eres sacerdote, eres mi hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, estás junto al río de Quebar. Sabía exactamente en qué posición. Él sabe cómo te sientes, él sabe en dónde estás, él sabe dónde te mueves. Y allí llega la voz de Jehová. La palabra de Dios es como los ríos esos que estaban ellos a la par, ¿verdad? Aguas corriendo. Así es la palabra de Dios. Llegó como la Biblia, cuando abrimos la Biblia, puede llegar como un alivio a ese dolor, a esa decepción, a esa necesidad que estás pasando y que piensas que Dios está muy lejos, que no se acuerda de ti. Pero Él está allí. Y luego dice, y vino sobre él la mano de Jehová. Cuando alguien está tirado en el suelo y le extienden la mano ayuda, ¿verdad?, a levantarse. La fuerza para jalarse y ya no te levantas solo. O tal vez le dio un abrazo en la espalda, le puso su mano en la espalda. Y ese calor del Señor a tu vida, ¿verdad?, te consuela, te llena de esperanza, te llena de favor de Dios, que a pesar de las faltas, a pesar de los errores, a pesar de si estás en esta situación por un error tuyo que cometiste, un momento de ira, un descuido, lo que haya sido, ahí está el Señor. Viene y no solo te habla, sino que te abraza.
Y ese abrazo te dice, yo te sigo amando, yo te sigo cuidando, yo sé dónde estás ahorita, yo sé porque hay un versículo que lo tengo aquí más, bueno, lo tenía para leerlo más adelante, pero ahorita se me vino a la mente y dice, estando convencido precisamente de que el que comenzó en vuestro corazón la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor le habló a Ezequiel, le puso la mano sobre de él y le cambió el sueño. Ya no iba a ser, por ahora no iba a ser más sacerdote, sino profeta de Dios. Este es el inicio de un gran libro, ¿verdad? De muchos capítulos, de 40 y pico de capítulos del libro de Ezequiel. Pero este es el inicio. Vino palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, ¿verdad? De Dios. Vino la mano de Jehová sobre de él. Tal vez tus sueños han cambiado, tus metas son diferentes, pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sabe en qué lugar estás, el Señor sabe qué dolor tienes, el Señor sabe cuál es tu necesidad el día de hoy. Él no está indiferente. Dice en el versículo 26 de Ezequiel 1:26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, porque Ezequiel empezó a ver visiones, ¿verdad? Cosas, 4 seres vivientes con 4 alas, 4 caras, diferentes cosas. Si ustedes leen todo ahí, ¿verdad? Y también unas ruedas, dice, habían unas ruedas que estaban llenas de ojos. Todo esto que nos narra en esos versículos, llegan a este versículo del 26 que dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía hombre sentado sobre de él. En ese trono el Señor sigue en su lugar. Que tu problema te sacó de lo normal, que te ha sacado, hasta tu mente te ha caído depresión pensando, pero ¿por qué me ha pasado esto? Recuerda que Dios está en su trono. Él sigue sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, oyendo nuestras peticiones, oyendo nuestro gemir, oyendo tal vez nuestro lamento, oyendo nuestro arrepentimiento. Cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier cosa que no le ha agradado al Señor, Él está atento. Dice, vino palabra de Jehová a mí y vino la mano de Jehová sobre él. Así, de esa misma manera en esta noche viene. Ezequiel al principio recordaba de dónde había venido, en qué año estaban, cuántos días llevaban cautivos y los estaba contando, porque él había oído del profeta Jeremías que 70 años los iba a castigar. Y anhelaba que ese tiempo se pasara, ¿verdad? Que ese tiempo volara para regresar a Israel, a su tierra natal, a reconstruir su ciudad, ¿verdad? Y muchas veces algunos regresan a reconstruir, ¿verdad? Y se restablecen relaciones, se vuelven las cosas a su lugar, pero hay una nueva visión, un nuevo llamado. Ahora es profeta, alguien que habla del Señor, ¿verdad? Alguien que predica. Y dice en el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandor que estaba alrededor de este trono. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Dios permitió que viera la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. La actitud que debemos de tener delante de Dios en tiempos de prueba, de proceso, ¿verdad? Espiritual, o si están en victoria, siempre cuando el Señor nos habla o se dirige a nosotros, debemos de caer postrados. Esto nos ayuda a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos necesitados de Dios día a día. No estamos exceptos de la necesidad
que tenemos. No somos, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, amigos, los triunfos que pudiéramos tener, el hombre siempre va a tener un vacío, y ese vacío solo lo llena Dios, ¿verdad? Jesucristo. Nosotros como cristianos ya tenemos ese vacío completado con la presencia de Dios, ¿verdad? Con nosotros, ya somos hijos, ya nos cambió, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí Ezequiel cae postrado, rendido a los pies con reverencia, ¿verdad? Y hoy me imagino que con todo lo que vio, hasta sus piernas se le aguadaron, ¿verdad? Se le debilitaron, porque dice en el capítulo 2 de Ezequiel y versículo 2 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies que te voy a hablar. Y luego que me habló, entró en mí el Espíritu, y él afirmó mis pies, y oí al que me hablaba. Él solo no se iba a poder levantar, y el Señor manda a su Espíritu para levantarlo y afirmar sus pies. La situación en que puedas estar o que estás pasando, o el proceso que estás pasando, tal vez no te da las fuerzas para levantarte, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice, yo creo que es Efesios 6:10, no estoy muy segura ahorita, pero dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, en la fuerza del Señor. El Espíritu Santo, Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador, alguien que les traiga una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra para que sigan adelante, de esperanza. Y aquí vemos cómo dice, y dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego de que me habló, entró en mí el Espíritu. El Espíritu Santo es el que te va a fortalecer en el tiempo de la prueba, en el tiempo del dolor, en el tiempo que no te explicas por qué estás pasando esto, aunque haya sido, o si fue por pecado, por desobediencia, aún así, ahí entra una confusión en el corazón. No, Dios ya no me va a oír porque me equivoqué, por lo que sea. Pero dice, el Espíritu Santo viene. Después de que caemos postrados delante de Él, el Espíritu Santo viene y fortalece nuestros pies. Nos hace como, ayer fue la independencia de Guatemala, y estaba viendo yo los desfiles, cómo los muchachos marchan, ¿va? Y yo pienso, ay, mis rodillas, solo de verlos marchando tan firmes, ¿verdad? Y tanto tiempo. Y sin embargo, la juventud les da esa fuerza. Pues así, a nosotros los cristianos es el Espíritu Santo que nos fortalece esas piernas para seguir adelante, para no darnos por vencidos, para cumplir el llamado que nos dio el Señor. Y por último dice en el versículo 6 del segundo capítulo de Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermanos, a veces hay circunstancias en nuestra familia. La gente no nos oye, la gente más bien nos ataca, o vienen a ser como espinas que te duelen porque los amas pero te lastiman. Y dice el Señor, no temas. Primero dice, no temas. Y luego, no tengas miedo. Y luego vuelve a decir, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque es casa rebelde. Cuando Dios está tratando con esas personas, dejémoslas. Que Dios trate con ellos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos cambiarlos, no podemos traer a ellos, convencerlos de pecado, que se vuelvan a Dios. Solamente el Espíritu Santo puede redarguir de pecado. Y convence, dice, de pecado la palabra del Señor. Entonces, de todo lo que les he hablado, yo quiero dejarles, pues, este versículo en Romanos 8:38 dice, pues yo estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartaos del amor de Dios,
Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que nosotros, ninguna de esas cosas nos van a hacer caer, porque estamos en la mano poderosa de Dios y tenemos que tomar autoridad para vivir en victoria. Y cuando Él venga, dice, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Filipenses 1:6 dice, estando convencido, hermanos, en esta noche, así como Ezequiel decía, en el año 30, en el mes tal, en el día tal, junto a los ríos de Babilonia, Dios sabía dónde estaba, Dios sabía de dónde había llegado, Dios sabía su llanto, Él lo había escuchado. Y le dice que nosotros, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por lo cual, dice en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, convencidos de que Dios sabe dónde estás, en qué situación estás, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo en esta situación. Judas 1:20, y con eso cierro, dice del 20 al 23, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Nuestra fe es santa, hermanos, porque no todos pueden entender el mensaje de salvación, solo aquellos que hemos sido escogidos. Dice, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencerlos. Aquellos hermanos que por las pruebas, la lucha dura, por el proceso fuerte que están pasando y dudan del amor de Dios, dice, convencerlos, traerlos, convénzalos. Yo pasé por esto y Dios me ayudó. Testifiquemos de cómo Dios nos sacó adelante en medio de la prueba. Y luego sigue diciendo, a otros salvad, arrebatándolos del fuego eterno. Y de otros tener misericordia con temor. Mire, a otros salvad, predíquele el evangelio, dígale, testifíquele de lo que Dios ha hecho en usted. Pero a otros dice, nomás tengámosles misericordia, porque con temor dice, porque y aborrecer aún la ropa contaminada de su carne, porque desprecian el llamado de Dios, porque desprecian la palabra de Dios y a veces hasta blasfeman en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así que convencidas en esta noche de que usted no está sola, Dios está con usted, que Dios sabe exactamente en qué punto de su vida está en este momento, qué decisiones va a tomar, todas esas cosas Dios las sabe, y esté convencida de que si comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, así como a estos israelitas les decía que cantaran junto a los ríos de Babilonia, donde ellos se lamentaban y llorando, pensaban acerca de Sión, su ciudad santa, que la habían menospreciado ellos al no apreciarte a ti, Señor. Pensaron que iba a durar toda la vida y sin embargo permitiste que fueran llevados cautivos. Pero gracias, Señor, porque aún ahí, lejos de su ciudad, tú te manifestaste y vino palabra de Jehová a ellos por medio del profeta, ahora profeta Ezequiel. Gracias, Señor, porque tu palabra está escrita para que nosotros tomemos ánimo, para que la creamos, para que la pongamos, que esto no se trata solo de Ezequiel y de los israelitas, sino se trata de mí, de mi situación, de cómo yo me siento, de cómo yo vengo delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a volver a las sendas antiguas, a caminar donde a ti te agrada, Señor. Tal vez seguimos siendo cristianos, seguimos en la fe, pero débiles, cansados,
A veces el mundo es tan agotador, Señor, que perdemos la esperanza de que haya un cambio. Pero tu palabra viene para refrescarnos, para recordarnos tus promesas, lo que tú has prometido. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, nada nos va a poder apartar de ti. Gracias, Señor, por esa promesa preciosa. Como dice en Mateo 28, Señor, 18 creo que es, dice que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús bendigo a cada vida, cada persona que está oyendo esta palabra. Señor, que reciba la fe por medio del Espíritu Santo, la restauración, la esperanza de un mejor futuro, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi hermana Liliana, bendiciones. Buenas noches a todos.